Muy buenas noches. Para mí es un gusto enorme y un honor poder participar en esta noche, en este tan importante evento, en esta tan importante discusión, que tiene un título, a mi modo de ver, inspirador: Ecuador posible. Yo quisiera comenzar quizá discrepando con mi buen amigo Blasco, cuando dijo que no veníamos a oponernos. Yo creo que Blasco, con mucho cariño, debo decir que para pensar en el Ecuador posible es necesario, en las actuales circunstancias que vive el país, oponerse. Si uno no se opone, si uno no resiste al orden que se quiere imponer, al modelo que se quiere imponer, y en gran medida se ha impuesto en el Ecuador, sencillamente estaríamos negándonos la posibilidad de vivir en libertad, la posibilidad de vivir con dignidad, la posibilidad de vivir en un país en donde todos tengamos capacidad y posibilidad de acceder a oportunidades que nos merecemos como ciudadanos, la posibilidad sencillamente de ser un país que se construye democráticamente. Por eso yo sí me opongo. Hay que proponer, y también creo que esa es la tarea que hay que hacer, pero tiene que partir y parte de una postura ética y política de resistencia y oposición. Yo creo que el problema no es solo la persona. Yo diría que incluso la persona es prescindente. Y aquí yo discreparía en algo con lo que dijo hace un momento Carlos Vera. A mí me parece que el problema del Ecuador, el problema que impide que veamos y que podamos construir ese Ecuador posible, es el modelo político que se quiere imponer en el país. Un modelo concentrador de la autoridad, un modelo concentrador de todos los poderes, un modelo autoritario, un modelo que le roba el poder a la gente, un modelo centralista, un modelo que ahoga la iniciativa individual, un modelo que se basa en coartar las libertades, el protagonismo, la iniciativa de los ciudadanos. Un modelo que además, y ese me parece a mí que es uno de los puntos centrales, no permite que el Ecuador resuelva los problemas graves, crónicos, estructurales que tiene y que pueda afrontar los desafíos que le plantea la sociedad del conocimiento, que le plantea la globalización. Un modelo que piensa que con parches propagandísticos se construye realidad. Un modelo que cree que prohibiendo se resuelven los problemas, que cerrando universidades se resuelve el problema de la educación superior. Un modelo que piensa y que se basa en la idea de que derrochando dinero se construye Estado, derrochando recursos se construyen instituciones. Un modelo que piensa que la política y la concentración del poder es el fin de la acción de los seres humanos en el espacio público. Un modelo que tiene como fin la concentración del poder en manos de un caudillo. Yo sí me opongo a este modelo. Y me opongo porque, además de lo que dije, quiero reiterar en que no resuelve los problemas que tiene el Ecuador. Los temas que trata y que abordó y que debatió el proyecto Ecuador Posible. Un modelo que, a pesar de que ha gastado tanto, más de 100.000 millones de dólares en los últimos 4 años, no ha podido revertir la tendencia de que en el Ecuador todavía hay un enorme grupo de ecuatorianos que vive en la pobreza y que no tiene oportunidades. No ha podido, a pesar de que elevó correctamente el nivel de gasto en educación y salud, resolver los problemas de calidad de la educación. Un modelo que, a pesar de haber entregado
a partir de diversos y repetidos programas que fracasaron, chalecos, armamento, patrulleros a la policía, no ha podido resolver el problema de la inseguridad, que nos planteó incluso una consulta popular para supuestamente, metiéndole la mano a la justicia, dar seguridad a los ecuatorianos. Un gobierno y un modelo que, a pesar de haber declarado emergencia tras emergencia en todos los sectores de la gestión estatal, no ha podido cambiar estructuralmente la realidad del país. Es por eso que yo creo que, más allá de la prescripción, más allá de que en este momento nos pongamos a discutir y a pensar cuáles son y el qué de las políticas que debería ese Ecuador político, ese Ecuador posible construir, me parece que es fundamental que asumamos con responsabilidad, con valentía, renunciando a la demagogia y al populismo, la pregunta del cómo. ¿Cómo cambian las sociedades? ¿Cómo puede el Ecuador resolver sus problemas? ¿Cómo logramos desatar las energías sociales, las propuestas, las iniciativas de todos los sectores de la sociedad para lograr que el Ecuador resuelva sus problemas fundamentales? ¿Cómo hacemos para movilizar las fortalezas que tenemos? ¿Cómo logramos que los ecuatorianos honestos, los ecuatorianos trabajadores, podamos todos, a pesar de tener visiones e incluso intereses diferentes, trabajar en conjunto para resolver el problema de la pobreza, del desempleo, del subempleo, de la inseguridad, los problemas de productividad, los problemas que agobian la economía del Ecuador? Me parece que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y yo quisiera en esta noche plantear una respuesta para el debate, para que la reflexionemos, para que incluso discrepemos. Yo creo que en el siglo XXI, en la sociedad del conocimiento, es imposible, es inviable, es absolutamente oneroso e ineficiente pretender que una sociedad cambia de arriba hacia abajo, que una sociedad cambia desde la imposición, que una sociedad cambia porque entrega su destino a una persona, a un caudillo, por más bien intencionado e iluminado que sea, lo cual no creo que sea el caso del Ecuador. Una sociedad cambia en el siglo XXI cuando sus ciudadanos y ciudadanas que tienen muchísimo conocimiento, que tienen mucha información, que tienen muchísimas capacidades, se ponen de acuerdo. Cuando llegan a partir del diálogo a concertar sus puntos de vista para movilizar sus energías en función de objetivos comunes. Lo que le sucede al Ecuador no se va a resolver con ningún caudillo, con ninguna imposición desde arriba, con ninguna prohibición. El Ecuador, para cambiar, necesita cambiar, transformar su lógica política. Necesita renunciar al populismo. Necesita darle un vuelco a la metodología de hacer política que tenemos los ecuatorianos. Y eso, a mi modo de ver, necesita y requiere tres fases que es necesario construir en conjunto. La primera es la fase del diálogo, justamente lo que se ha hecho en esta brillante iniciativa de la Cámara de Comercio liderada por Blasco Peña Herrera. Para dialogar es importante partir de algo que el Ecuador tiene que recuperar, y es el respeto a la posición del otro, el respeto a los intereses del otro, el respeto a las posiciones equivocadas que puede tener el otro. Porque si no nos respetamos y solo nos descalificamos y únicamente pueden dialogar entre los que están de acuerdo y los que ya de antemano tienen pareceres comunes o intereses comunes, no hay diálogo posible. A partir del respeto, de la voz ajena, de la posición ajena, se puede comenzar. Pero ese diálogo nos tiene que llevar a un segundo momento, que es un momento necesario a construir en el Ecuador, posible, que debemos desde ahora y que debemos impulsar,
que es pasar al logro de acuerdos fundamentales. No es lo mismo, no nos podemos quedar en el diálogo. Tenemos que llegar a acuerdos fundamentales. Y esos acuerdos no tienen que ser muchos. Tienen que ser, sí, los importantes, los precisos, los necesarios. Y creo que en el Ecuador hay un tema de pobreza y desigualdad que toda la sociedad ecuatoriana tiene el compromiso de superar a través de un acuerdo fundamental. Un problema crónico de salud y educación públicas que también se tienen que resolver sobre la base no de la imposición, no de cierre de universidades ni de despidos, sino que tiene que realizarse a partir del diálogo y esos acuerdos fundamentales. Tenemos que acordar también sobre cuál es el modelo de crecimiento, de producción, de generación de riqueza, en la que el Estado no tiene que ser el motor, sino que tiene que ser un facilitador, porque la iniciativa tiene que estar en las personas, en los emprendedores, en los empresarios, en los seres humanos que con su gana de crear son verdaderamente los generadores de riqueza. Tiene que haber un diálogo y acuerdos fundamentales sobre la inseguridad y cómo superarla. No se resuelve únicamente con más represión. Se requiere una visión integral en donde esté la policía, donde esté el sistema de rehabilitación, la justicia, los gobiernos seccionales, donde hay una participación de las personas y de los barrios y de los pobladores. Y un acuerdo para que en el Ecuador podamos volver a tener o construir un Estado de Derecho que nos permita verdaderamente ser libres y en democracia constituir esos cambios. Si no cambiamos nuestra metodología política, no importa que el petróleo esté a $20 o a $150, no importará si el gobierno tiene un presupuesto de 50.000 millones o de 10 millones. Sencillamente, a través del populismo no cambiará nuestra sociedad. Y el tercer paso es el paso de la concertación. La concertación es una metodología política. Es una metodología que llama a articular diferencias. Es una metodología política que tiende a que los desacuerdos se mantengan, las discrepancias se mantengan, pero que podamos caminar y trabajar en lo que nos es común. La concertación es una forma de llegar a decisiones y al mismo tiempo llegar a la acción. Ejecutar lo que se tiene que ejecutar, pero sobre la base de la articulación de posiciones diferentes. Yo quisiera terminar diciendo solamente que el Ecuador sí es posible, que este Ecuador tiene 5 años de resistir un proyecto populista autoritario que como con ningún otro ha tenido todos los recursos a su alcance para imponer a la sociedad su punto de vista, imponer a la sociedad sus intereses y su visión del Estado y de la sociedad. Pero este Ecuador posible ha resistido. Este Ecuador posible se manifestó en un resultado contundente en la última consulta popular. Pero sí, de cara a lo que viene para el próximo febrero del 2013, los líderes sociales, los dirigentes políticos, los creadores de opinión, que creemos en la libertad, en la igualdad de oportunidades, en el Estado de Derecho, no somos capaces, por adelantarnos y ganar protagonismo, por intentar captar un bloque en la Asamblea, por cualquier razón particular, y hasta en algunos casos comprensible, no logramos generar un proceso que viabilice ese Ecuador posible. El responsable no será quien nos gobierna. El responsable o la responsabilidad no vendrá desde Carondelet ni desde su maquinaria propagandística. La responsabilidad o la culpa no le podremos echar a los millones y millones de dólares que ya se gastan en una campaña electoral anticipada por parte del presidente de la República, sino que la responsabilidad estará en nosotros. Y nosotros seremos quienes tendremos que responder ante nuestros hijos y ante toda la sociedad. Muchísimas gracias.